pero pienso yo que a la hora de la alabanza tenemos que alabar con todo nuestro corazón a Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar con esta enseñanza, ¿sí? Vamos a empezar con esta enseñanza, que esta palabra que Dios ha traído a nuestras vidas. Sabemos que todos tenemos luchas muy tremendas y tenemos que prestar atención, mucha atención, por favor. ¿Cómo es que Dios nos da? ¿Cómo es que nuestro Señor nos da esa herramienta para poder nosotros contrarrestar los embates del enemigo? Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos por reverencia a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Padre, por esta palabra que has puesto en nuestros corazones el día de hoy. Te doy gracias, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros sentidos, Señor. Haz que atesoremos, Padre, esta enseñanza, Padre, que gracias a ti, Padre, por obra del Espíritu Santo fue plasmada en este manual, Padre, que tú nos dejaste. Estos manual que son tus pensamientos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Tomen sus lugares. Cuando sabemos de antemano que todos los cristianos, de todos los seres humanos, para empezar, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, cuando aceptamos ser seguidores de Cristo y ser únicamente cristocéntricos, no creer en absolutamente nada más que en Cristo Jesús, nosotros damos un salto a lo desconocido, ¿sí? Damos un salto a lo desconocido, eso es ser cristiano, dar un salto a lo desconocido y tener la certeza de que la mano poderosa de Dios, sin que la veamos, va a estar ahí para nosotros, para sustentarnos, para sostenernos. Pero también por otro lado, no podemos decir que al ser cristianos todo es color de rosa, ¿sí? Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, ustedes hagan de cuenta que entramos a un campo de combate o nos subimos a un ring, como usted lo quiera ver, y vamos a pelear la buena batalla de la fe, dice la palabra. En este día, Dios a través de su palabra puso en mi corazón que escudriñáramos las escrituras en el libro de los Efesios, en el último capítulo, la armadura de Dios. Por título le puse la lucha de los creyentes. Efesios 6:10 al 17. Vamos al libro de Efesios 6, del versículo 10 al 17. ¿Me dicen con un amén cuando lo tengan? Amén. ¿Sí? Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada de Dios, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es nuestra espada, esta es nuestra arma. La armadura de Dios. Todos los hermanos en Cristo, todos, absolutamente todos, los creyentes, tenemos luchas muy tremendas, y a veces, más que luchas, parecen guerras, no luchas. Todo esto nos pasa en nuestro caminar con Cristo. Todo esto nos sucede en nuestro caminar con Cristo. Cruzamos por desiertos, y son desiertos llenos de cardos y espinas, ¿sí? Son desiertos que cruzamos muy áridos para nuestras vidas. Pero muchas veces, déjenme decirles que por muchas veces esos desiertos que pasan por nuestras vidas son por nuestras malas decisiones. Son por todas esas malas decisiones que nosotros tomamos y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo.
también nos pasa por no confiar en el Señor y sus promesas. Pero también el Señor, en su soberana grandeza, en su soberanía divina, permite esos desiertos a todo creyente. Y la mayoría de las veces, o casi siempre, lo permite con un propósito. Pero dentro del cuerpo de Cristo, que somos su iglesia, tenemos una lucha encarnizada y frontal contra las huestes demoníacas que comanda Satanás. Que el Señor lo reprenda. Debemos estar preparados y firmes en la fe. ¿Cómo? Parados sobre la roca, que es Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Para poder resistir el día malo. Para poder resistir las acechanzas del diablo. Pero ¿cómo se nos presenta esa lucha, hermanos? ¿Cómo se nos presenta esa lucha? Pues déjeme decirle que todos estamos enfrentando una lucha. Luchas muy fuertes y ataques del enemigo. Y no lo estamos viendo venir. Estamos distraídos y no estamos viendo venir esos ataques. El enemigo está enojado porque el Señor tiene un gran propósito para esta familia. Y está intentando minar nuestras fuerzas, está intentando derribar lo que se está edificando para la honra y la gloria de Dios. Amén. Para la honra y la gloria de Cristo. Amén. Por esa razón necesitamos estar firmes y cerrar filas y ceñirnos la armadura de Dios. Ceñirnos esa armadura. Y en este estudio vamos a ver la lucha de los verdaderos apartados, ¿sí? La lucha de los verdaderos creyentes. Pero ¿cómo es esa lucha? ¿Cómo es que la vamos a enfrentar? Sería la pregunta correcta. En primer lugar, déjeme decirle que no es contra sangre y carne. Ya lo vimos ahí en el libro de los Efesios. Vamos al libro 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. Vamos a 2 Corintios 10:3. Amén. 10:3. 10:3. Amén. Amén. ¿Qué dice? ¿Por ahí alguien que la lea? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Muy bien. Aquí el apóstol Pablo, déjenme decirles que el apóstol Pablo le habló así a los de Corintio. Porque los opositores de Pablo en Corintio lo acusaron de andar en la carne, en un sentido moral. Y el apóstol aprovechó esto para afirmar que sí andaba en la carne, pero en un sentido físico. Caleb. Porque a pesar de que poseía el poder y la autoridad de un apóstol de Jesucristo, Pablo era un ser humano real, común y corriente. Pablo dijo, no militamos según la carne, aunque era un hombre. Pablo, escúchenme bien, no peleaba la batalla espiritual por el alma de los hombres con el uso solapado de la ingenuidad humana, de la sabiduría humana, o metodologías calculadoras, o para que mejor entienda, con psicología de la mente positiva o su psicología inversa. Tales armas carecen de poder para libertar las almas. ¿De qué las libertan? De las fuerzas de las tinieblas, y evitan que sean llevadas a la madurez en Cristo. Y nunca se podrán oponer con éxito a los ataques satánicos. ¿Contra quién? Contra el Evangelio o contra el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Por eso Pablo lo llama la buena batalla. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Ese es el conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas de Satanás, en la que todos los hombres y mujeres de Dios están involucrados, quieran o no quieran. No es si quieres. Si tú eres un seguidor de Cristo, eres un hijo de Dios, estás involucrado en esta lucha, quieras o no quieras. Déjame decirle que no puedes decir que eres cristiano y decirle al mundo entero que todo es color de rosa. No podemos decir yo estoy bien porque soy cristiano, no sufro nada. No te estoy diciendo que tienes que sufrir constantemente, pero si tú conoces cristianos así y te preguntas por qué yo no estoy así, déjeme decirle que esas personas están recibiendo un evangelio falso. Porque el andar en Cristo no es color de rosa, es una lucha constante y no es contra sangre y carne. Eso es un evangelio carismático como el de la prosperidad, donde todos son cielos abiertos, todo es color de rosa, todo es declarar, decretar, pactar.
La palabra de Dios nos dice, bueno, ya dijimos que no es según la carne y que es llamada la buena batalla de la fe. Entonces, ¿en contra de quién luchamos? En primer lugar, del diablo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En primera de Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero, ¿qué significa lucha? Lucha, un término que se usa para aludir el combate mano a mano. En una lucha se pueden usar trucos y engaños, como lo hace Satanás y sus huestes. Así lo hace cuando nos ataca. Para sobreponerse a las tentaciones engañosas se requiere de verdad y justicia. Las 4 designaciones militares describen los diferentes estatus y rangos de estos demonios. El imperio sobrenatural de maldad en el que operan las fuerzas de la oscuridad de Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. Amén. Están estructuradas, déjenme decirle que están estructuradas con cierta complejidad para tener éxito en sus iniciativas más destructivas, Pero déjeme decirle también, por otro lado, para que se aliente y no se ponga triste, que Cristo las venció. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. No contra sangre y carne, dice. Eso ya lo vimos, 2 de Corintios. Huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Una referencia posible a las abominaciones más depravadas, como lo son las perversiones sexuales extremas, el ocultismo, la santería, la adoración al diablo. Y estas se encuentran en las regiones celestes. Esto se refiere a todo el dominio de los seres espirituales. También la lucha es contra la carne. Por otro lado, déjame le digo, primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En esta sección Pedro llama a sus lectores a una vida justa en un mundo hostil. Los cristianos somos extranjeros en una sociedad secular, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Sienten a ese niño. Pedro muestra cómo Cristo estableció el ejemplo a seguir, ya que vivió en una vida perfecta en medio de un ambiente hostil. Ya, mi niño, Caleb, mi rey. A ver, preste atención, mi niño precioso, no llores, mi. Agárrenlo a su abuelita. Agárrenlo a su abuelita, mi niño. Y también nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales. ¿Sí? Una traducción más literal sería: manténganse alejados de los deseos carnales. ¿Sí? Mantenerse alejados. Presten atención. Para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de Dios. Los cristianos debemos de ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza caída, donde los deseos de la carne incluyen mucho más que las tentaciones sexuales que batallan contra el alma, todavía mucho más. Esto alude a una campaña militar que se libra en medio de una gran guerra espiritual. ¿Sí? Y los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o de guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo y la paz y la utilidad del cristiano dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esta lucha también surge con frecuencia en la oposición de los amigos y familiares. Escuchen esto, Ernesto, tráigame tantita agua, hijo, por favor. Esto surge también con frecuencia en la oposición, gracias,
de amigos y familiares. Vamos a Mateo 10, 35, 36. Mateo 10, 35, 36. Me dicen con un amén cuando lo tengan. 35. Y 36. Mateo 10, 35. Dije 35, perdón. Sí. 10, 35. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice, por favor? Léalo a alguien, Mari o Alejandra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjense nada más, ¿eh? Yo recuerdo aquel día en que yo me convertí a Cristo, que yo decidí dejar las vanaglorias del mundo para seguir a nuestro Señor. Y no hallaba cómo decirle a mi mamá. Y la saqué a la tienda, me la llevé caminando a la tienda para decirle que yo me había convertido a Cristo. Ella siendo una persona que vivió toda su vida bajo la tradición y muy arraigada, tenía la tradición. Y al momento que yo le dije, ella fue mi principal opositora. Dijo, yo prefiero al otro hijo. Así me dijo. Pobrecita de mi madre, no sabía lo que decía. Pero hoy está en Cristo y con Cristo. Amén. Amén. Pero ¿cómo es que se debe hacer esta lucha? Bajo Cristo como nuestro capitán. Busca Salmo 64, Alejandra. Ernesto, primera de Pedro 5:9. Mari, segunda de Timoteo 2:4. Amén. Bajo Cristo como nuestro capitán. Bajo la bendición del Señor. Salmo 60. 64 dice, has dado a los que te temen banderas que alcen por causa de la verdad. Amén. Con fe y firmeza. Primera de Pedro. ¿Primera de Pedro qué? 5:9. Primera de Pedro 5:9. Dice que con fe y con firmeza. ¿Cómo? Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Con una buena conciencia, con confianza en Dios, sin enredos terrenales. Segunda de Timoteo 2:4. Sin enredos terrenales. Así es como debemos de hacerlo. Ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y cómo? ¿O qué debemos hacer los creyentes? Pues todos estamos involucrados en la lucha. Filipenses 1, 29 y 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces debemos mantenernos firmes en la lucha. Efesios 6, 13 y 14. Ernesto, busca el Salmo 22. ¿6 qué? 13, 14. Mari, Amén. busca 2 de Timoteo 4, 7. Debemos mantenernos firmes en la lucha. ¿Qué dice Efesios, Alejandra? Por tanto, ¿me dijiste qué? 13, 14. Antes sí, muy bien. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Exhortados a ser diligentes en la lucha, ayudados por Dios en la lucha, consolados por Dios en la lucha. Ahora vamos a ver qué dice el Salmo 22. Fortalecidos por Dios en la lucha, dice Ernesto. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Amén. Amén. Ahora Amén. fortalecidos por Cristo. 2 de Timoteo 4, 7, Mari. 4:7. Por favor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Amén. Pero ¿cómo vamos a prepararnos para esta tremenda lucha? Escúchenme bien, ¿eh? En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo la escribió durante su detención. Esta carta fue escrita en algún momento entre el año 60 y 62 de nuestra era. Pablo escribió sobre la armadura de Dios, haciendo referencia a una armadura romana, probablemente vista en el guardia que lo cuidaba, debido a que Pablo, mis hermanos, no estaba en el calabozo,
pues él tenía la ciudadanía romana, recordemos esto. Y fue por esa razón que en el último capítulo Pablo les recuerda a los creyentes de Éfeso y ahora también de la armadura de Dios. La armadura de Dios completa y suficiente, provista para nosotros a través de la palabra de Dios y por obra del Espíritu Santo. De esta manera todo creyente debe ceñirse la armadura para estar preparado para esta lucha. Fíjense bien, el apóstol Pablo nos enseña en este último capítulo de la carta a los Efesios cómo ceñirnos la armadura de Dios. Ya leímos Efesios 6 del 10 al 17. Pablo recalca de nuevo la necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura. ¿Cuál armadura? La armadura espiritual. Mediante la obediencia vamos a lograr esto, es decir, que se vista por completo de ella o que se ponga todas las piezas mencionadas. Vamos a ver, las primeras 3 piezas de 6, cinto, coraza y calzado, se llevan puestas todo el tiempo en el campo de batalla. ¿Sí? Las otras 3 piezas, escudo, yelmo y espada, se mantienen bien preparadas para su uso tan pronto comienza la batalla. Dice, el día malo, nos dice, el día malo. Desde la caída del hombre, cada día ha sido malo. Y esta condición durará hasta que el Señor regrese y establezca su reino justo aquí en la tierra. La meta es permanecer firme contra el enemigo, sin ceder terreno ni vacilar. ¿Cómo logramos esto? Estad pues firmes, dice la palabra. Por tercera vez el apóstol Pablo llama a los cristianos a que tomen posición firme en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes. Esta armadura es nuestra mejor defensa. ¿Para qué? Para confrontar los esfuerzos de Satanás, encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, abandonar la obediencia, a producir confusión en todos nosotros, falsedad doctrinal, estorbar en el servicio de Dios, traer división, servir a Dios, sí, pero en la carne, vivir con hipocresía y con mundanalidad o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. El apóstol Pablo nos dice, ceñidos con la verdad. Atención a esto, los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo y el combate antiguo era más que nada mano a mano. Una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial. El cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo el material suelto, toda su túnica y lo que traían ahí. Para ceñirse, el soldado que tenía que introducir en el cinto todas las partes. ¿Cuáles partes? Todas las partes sueltas de su vestimenta, como preparación para la batalla. El cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad. Espiritualmente es la verdad. O mejor todavía, la veracidad. Ya lo hablábamos en otra predicación. Tenemos que ser veraces. Se alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la devoción que requiere una victoria. Y todas las cosas que nos estorban y obstaculicen el avance son quitadas de medio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La coraza de justicia, esto es muy importante, presten atención a esto. La coraza era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado, de un cuero repujado o de algún otro material resistente que contenía pedazos de cuerno o de pezuña de animal. ¿Sí? Estaban incrustados en la coraza. Su función era proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales, pero sobre todo el corazón. ¿Para qué nos sirve la coraza a nosotros? La coraza de justicia, para proteger el alma, para proteger nuestro corazón, de que no entre nada malo ahí y se arraigue, de que no broten esas raíces de amargura, de que no broten esas raíces de crítica, de chisme, de que no broten ciertas raíces aquí en nuestra alma que son dañinas para toda la iglesia del Señor. Por cuanto la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios, asimismo no es tan difícil entender por qué
Es la protección principal contra un cristiano, contra Satanás y sus acechanzas. ¿Qué? La coraza de justicia. A medida que los creyentes viven con fidelidad y obediencia, no hay otra más que existe una comunión con Cristo. Al momento que estamos viviendo nosotros con fidelidad y obediencia. Y la justicia de Cristo produce en los creyentes la justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual. ¿Cómo vamos a lograrlo? Practicando las 3 disciplinas ya mencionadas: oración, ayuno, lectura de la palabra de Dios, sobre todo lectura de la palabra de Dios. La falta de santidad, por otro lado, nos deja vulnerables, hermanos. ¿A quién? Al gran enemigo del alma de cada creyente. ¿Sí? Nos deja vulnerables. Dice también la palabra: calzados con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados romanos, fíjense bien, se ponían en su calzado clavos en la suela, que les permitía aferrarse al suelo durante el combate. Y el evangelio de la gracia es la buena noticia que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está a su lado. Fíjense nada más qué promesa. Esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme sobre cómo está o cómo estar en paz con Dios, y que Dios se convierta en nuestra fortaleza. Amén. Amén. El escudo de la fe. Esta palabra griega se refiere por lo general al escudo grande. Era aproximadamente de unos 80 centímetros de ancho por unos 60 de largo, para que lo pudiera levantar el soldado. ¿Qué hacía esto? Protegía el cuerpo entero. ¿Sí? La fe a la que Pablo se refiere no es con el cuerpo de doctrina cristiana, Ernesto, sino una confianza básica en Dios, la confianza continua del creyente en las palabras y promesas de Dios. Sobre todo, fíjense bien, dijimos, una confianza básica en Dios, la confianza continua del creyente en las palabras y las promesas, ¿sí? Las 3.565 promesas. Sobre todo lo demás, es absolutamente necesario para protegerlo de las tentaciones, para toda clase de pecado. Para eso el escudo de la fe. Y todo pecado, ¿qué te trae? Te trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas del placer que Satanás le plantea. Y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios, es de cada uno de nosotros. Aquí no, Dios no te tienta. Aquí Satanás te presenta el plato, porque él tampoco se puede meter a tus pensamientos. Te presenta el plato y es decisión propia si tú lo comes. Dardos de fuego. Nos habla de dardos de fuego. Las tentaciones se asemejan a flechas incendiarias que lanza el enemigo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso. ¿Qué tiene el escudo grueso para producir esto? Está impregnado de la palabra de Dios. ¿Sí? Está impregnado de la palabra de Dios. Espero me estén entendiendo, no quiero ser demasiado específico. ¿Qué es lo que te puede suceder dentro del cuerpo de Cristo? Que alguien hable mal de ti. Y si no traes ese escudo, no lo traes a la mano, va a afectar tu corazón, porque tampoco vas a traer, si no traes el escudo, tampoco traes tu coraza. Y empiezan los problemas. El yelmo de salvación. Aquí, apenas iba a decirles eso. Algo bien importante. El yelmo o casco protegía la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla, ¿sí? ¿Qué pasa en el cuerpo de Cristo? Cuando no traes ese yelmo de salvación, que está impregnado de la palabra de Dios, que tu mente esté impregnada de la palabra de Dios, todo lo que te digan va a entrar aquí, va a bajar acá, y ya no te digo lo que sale por donde sale. La espada del Espíritu, fíjense bien, así como la espada era la única arma ofensiva del soldado,
La palabra de Dios es la única arma necesaria que nosotros necesitamos, porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. ¿Qué es? La palabra del Señor, la palabra de Dios. Amén. Ya vamos a terminar, Esta espada precisa y eficaz es la verdad de las Escrituras. Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Vamos a leer Hebreos 4:12. Amén. Amén. Se los voy a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense bien, y discierne los pensamientos. No deja que lleguen esas nuevas cosas aquí arriba. Discierne los pensamientos. ¿Y qué más dice ahí abajito? ¿Le discierne los pensamientos? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y las intenciones de que tú vayas a querer desquitarte o hacer algo, contestar algo que no debas. Esta es la espada. Entonces tenemos que la victoria en la lucha, y durante la lucha, ¿de quién es? Es de Dios. Es por Cristo. Es por fe. Es sobre Satanás. Es sobre la carne, es sobre el mundo, es sobre todo lo que se exalta a sí mismo. Es sobre la muerte y sobre la tumba. Amén. Amén. Y para los que venzan la lucha, para los vencedores, hay una recompensa. Hay una recompensa para el que dice, prosigo a la meta y alcanzo la recompensa. A los que logremos llegar y ser vencedores, dice, comerán del maná escondido, dice la palabra, ¿sí? Comerán del árbol de la vida, recibirán vestiduras blancas, serán columnas en el templo de Dios, se sentarán con Cristo en su trono, tendrán una piedra blanca y en ella escrita un nuevo nombre, dice la palabra, tendrán autoridad sobre las naciones, tendrán el nombre de Dios escrito sobre ellos. Cristo confesará, bien importante, Cristo confesará su nombre delante de Dios. No recibirán daño de la muerte segunda. Fíjense qué promesas del Señor. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Importantísimo. Entonces, hermanos, tenemos que estar firmes para soportar el día malo. Amén. Pongamos la armadura de Dios, ciñámosla, pongámonosla las 24 horas del día, los 365 días del año, para así poder soportar los embates del enemigo. Dijeron una vez unos hermanos, escuché a un hermano que dijo una predicación, y en las mañanas, hermanos, que ustedes se levanten, pónganse la armadura de Dios. No, hermanos, la armadura de Dios tiene que estar puesta siempre, porque recuerden que estamos en un campo de batalla, estamos en una guerra espiritual, y los soldados en la guerra no se ponen pijamas para dormir, se duermen con su uniforme y con sus armas listas y aprestas para entrar en combate. Así nosotros debemos de estar en nuestro combate espiritual que tenemos en contra de las huestes de Satanás. Tenemos que estar listos y prestos. ¿Con qué? Con nuestro escudo, con nuestro yelmo, con nuestra coraza y sobre todo con la espada de justicia. Amén. Esta espada, en el nombre de Cristo Jesús, lo atesoramos en nuestro corazón esta palabra. Le doy gracias, Padre. Pongámonos de pie para despedirnos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta obra, Señor, que tú inspiraste, Padre. Por estos pensamientos tuyos, Señor. La palabra tuya, Padre, que son tus pensamientos, Señor. Aquí nos enseñas, Padre, cómo ceñirnos de esa armadura, Padre, que es tan necesaria para nuestra lucha que tenemos diariamente, Padre. Te damos gracias porque tú siempre, Señor, a pesar de todos los días malos, Padre, que estamos viviendo, tú siempre, Padre, estás con nosotros. Tu diestra de justicia está sosteniendo, Padre. Y sabemos, Padre, que a pesar, Señor, de todo lo que nos sucede y nos acontezca, Padre, las promesas del Señor son nuestras, Señor. Doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los aquí presentes, a cada una de las familias aquí representadas, Padre. Y déjeme darle la bendición sacerdotal. Todas las bendiciones, Señor, que tú le diste,
a tu hijo Abraham, a tu hijo Isaac y a tu hijo Jacob, desciendan sobre cada uno de nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, y el pueblo de Dios dice: Amén.